7 de la mañana, 12 minutos. Gracias por su sintonía. Las denominadas noticias falsas no son ajenas a la realidad de nuestro país. Si bien no son una tendencia nueva, se propagan con enorme facilidad, principalmente a través de las redes sociales o de los sitios web. El auge de las redes sociales en los últimos tiempos trajo consigo un fenómeno colateral: la rápida propagación, principalmente por ese medio, de las denominadas fake news o noticias falsas, que se caracterizan por aparentar ser reales y por tener una intención deliberada, por lo general política o económica, de desinformar o engañar al público. Para los entendidos, no se trata de un fenómeno nuevo, sino todo lo contrario, que ha existido siempre. Además, existe otro elemento que contribuye a su rápida viralización, término muy común en estos tiempos. Los medios de transmisión tienen carácter mundial y se pueden ver en todas partes. En la actualidad, son consideradas una amenaza a la credibilidad de los medios serios y a los periodistas profesionales. El término fake news fue popularizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando lo usó para describir la cobertura que hacía de él la prensa en su país. El mandatario permanentemente lo usa. Un ejemplo fue en las recientes elecciones de medio término. En el Ecuador también es común la circulación de noticias falsas. Recientemente, en octubre pasado, se atribuyó a la ministra del Interior una supuesta declaración sobre el expresidente Bucaram para Diario La Hora. La noticia fue desmentida casi de inmediato por el mismo editor general del medio, aunque generó cientos de comentarios en las redes sociales sin antes ser verificada. Néstor Aguilera, Telediario. Ese es apenas un pequeño ejemplo. Todos estamos en contacto cotidianamente con demostraciones y modelos del abuso de las redes sociales para la divulgación de noticias falsas. Nuestros invitados en esta mañana: José Rivera, docente e investigador, consultor y capacitador para medios y empresas de comunicación digital y nuevas tecnologías, y Cristian Espinosa, periodista, director de coberturadigital.com, máster en nuevas tecnologías. Buenos días, gracias por estar aquí. Comenzamos con usted, José Rivera. Díganos, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué ocurre en las redes sociales respecto del tema que nos convoca, el abuso de las redes para la divulgación de noticias falsas? Muchísimas gracias, Eduardo. Buen día a la audiencia. Realmente estamos viviendo una época de difusión masiva de información y sobre todo de alguna información que por allí puede ser tendenciosa, falsa. Las noticias falsas en el Ecuador y en el mundo lo que buscan es alterar la percepción de la realidad que nosotros tenemos. Lo que buscan es hacer creer a la gente que probablemente esa información es verdadera, pero que además tiene mucha aceptación porque todo el mundo la comparte sin darse el trabajo de verificación. Consiste además en el mundo en una tendencia que genera recursos para quienes las realizan. Se venden noticias falsas, se generan portales de información falsos y esos portales de información falsos, pues obviamente hay gente que los contrata para alterar este nivel de percepción que nosotros tenemos. De 10 noticias que se difunden a través de las redes sociales, ¿cuántas en su opinión son falsas? Bueno, hay justamente los últimos estudios indican que, por ejemplo, se hizo un barrido de Twitter y fue curioso que las noticias que son verdaderas, por ejemplo, son más o menos 3 de cada 10 se comparten, mientras las que son falsas, un 7 de cada 10 se comparten, ¿no? Para mí el tema de las noticias falsas, siempre habrá noticias falsas. Permítame aclarar lo que acaba de decir. Usted lo que nos dice es que las personas tienden a reproducir más la noticia falsa que la verdad. Sí, no, eso está probado, investigaciones que hicieron en Estados Unidos. ¿Y cuál es la razón? Evidentemente la noticia falsa suele ser más espectacular. Yo siempre digo que habrá noticias falsas mientras haya gente que se las crea. Por eso es que hay gente que vive a través de negocio y también a nivel político. Habrá troll centers, estos famosos cuentas falsas que sirven para poder hacer que la información circule en forma falsa, mientras hay gente que las comparta, ¿sí? Y por eso es que yo siempre insisto que para poder empezar a hacer un trabajo de fondo hay que empezar por los colegios, ¿no? Hay que volver a empezar, hay que volver a reeducar en las escuelas, en los colegios. Básicamente en el diagnóstico pasa que todas las personas nos convertimos en un medio, ¿no es cierto? Antes había un filtro. Ese filtro ya no existe, porque en el timeline de Facebook no existe un filtro, pero la gente cree que ese timeline es una primera plana que en realidad no existe. A ver,
Si vamos al Twitter, cada vez es más frecuente encontrarse un espacio vacío de una noticia borrada, con un letrero, con un mensaje que dice: esta noticia ha sido eliminada porque su contenido podría herir la sensibilidad de los lectores. ¿De qué manera se realiza la filtración de este tipo de contenidos? Las políticas de Facebook y Twitter principalmente apelan a la no difusión de información, sobre todo que pueda afectar a niños o que pueda tener algún tipo de pornografía o ese tipo de cosas. Ellos en ese contexto filtran esa información. El resto de información, el resto de contenidos no son filtrados o no tienen tan fácil, en este caso, pues el filtrado de contenidos. Y lo que está pasando es que en Facebook, por ejemplo, cuando uno denuncia una noticia falsa, tienes que esperar 2, 3, 4 días para que te den una respuesta, cuando realmente es en ese momento que está haciendo daño la información. ¿Una respuesta significa para que la noticia sea borrada? Como para que tengan a ellos o tomen alguna acción sobre ese contenido. Simplemente una reacción, porque no te da la garantía de que sea borrada. Es decir, la noticia falsa sobrevive, permanece. Correcto, correcto. Sin embargo, los mecanismos de filtración de este tipo de mensajes en Twitter, que se ha vuelto muy común, tienen que ver con el manejo de robots. Me imagino que estos son los que están filtrando. Seguramente están filtrando el uso de palabras, términos más que nada. De términos, no tanto de expresión. Pero en estos últimos estudios se ha detectado, por ejemplo, hicieron el barrido, quitaron a los bots y las noticias falsas igual circularon. Por eso es que habrá nuevamente noticias falsas mientras hay gente que las comparte. Los bots existen porque hay gente que se la cree, ¿sí? Y hemos llegado a tal nivel que este año en la India pues ha habido muertos por información que además en el caso de WhatsApp es mucho más peligroso, porque en Twitter por lo menos tienes gente que de alguna manera trata de corregirte, o en Facebook, pero en WhatsApp no. A ver, refiéranos lo que ha dicho de la India. En la India pues ha habido más de 15 muertos por falsos linchamientos de personas que supuestamente estaban secuestrando gente, que fue muy parecido a lo que ocurrió aquí en Pozorja, casi igual. Y recientemente en Colombia acaba de pasar hace un mes lo mismo. Por un mensaje que circuló de que hay unos secuestradores, la gente lo circuló por WhatsApp, terminaron quemándolos, pero además no solamente que terminaron linchándolos, sino que transmitiendo la gente en vivo el linchamiento. En México también acabó de ocurrir hace 3 meses. Entonces estamos hablando de que esto ya está produciendo... O sea, la práctica de la barbarie, que ya existía antes de las redes sociales, ahora se multiplica y se difunde. Pero está pasando al plano físico, lo cual es preocupante. Realmente ya no se queda solo en la difusión de estos mensajes, sino que la gente recibe estos mensajes, no hace ningún tipo de filtrado, se los cree y obviamente reacciona a la población. A tal nivel reacciona la población, y ahí sí es la psicología de grupo la que manda, que no hay una voz que diga, pero comprobemos, verifiquemos si se trata en efecto de las personas que están diciendo que secuestran niños o ese tipo de cosas, que eso es lo que más afecta a la población. La reacción, en este caso brutal de la población, pues termina con asesinatos. En México 2, ya sabemos lo que se pasó en Pozorja, son casos cercanos que ya nos están afectando por la difusión de información o de mensajes falsos. No nos damos el tiempo de filtrar ese contenido, y como en este caso generan una reacción muy emotiva, una reacción muy emocional, pues obviamente allí la gente no se pone a pensar si esta información es verdadera o es falsa, o por lo menos yo haré algún tipo de filtrado para ver qué es lo que sucede. Recordemos que las informaciones falsas apelan justo a eso, a la emocionalidad. En muchas ocasiones se está discutiendo, se comienza a discutir si hay que limitar el uso de las redes sociales o ejercer un mayor control sobre sus contenidos, y nuevamente allí se expresa el punto de vista de quienes aducen que no, que primero está la libertad y que no hay que limitar la libertad porque hay personas que hacen mal uso de ella. ¿Ustedes qué opinan? Regulando no vas a resolver el problema. Si nosotros regulamos la conversación en un bar de gente que viene y se me acerca y me dice algo que no es cierto, pues ¿eso va a resolver el problema? Pues no, en esta plaza tampoco. Pero por supuesto sí tenemos que empezar a tomar medidas más de fondo para tratar de resolver, y son algunas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la transparencia de los algoritmos de Facebook, la conciencia sobre que un algoritmo está gobernando nuestra manera de actuar. Y que, ¿podría explicar usted eso a nuestras audiencias? Los algoritmos lo que hacen es... ¿Quiénes son los algoritmos? Los algoritmos son, pues, la manera como funciona cuando nosotros vemos las noticias tanto en Facebook como en Twitter, ¿no? El muro que nosotros aparece, pues, está controlado por algo
que nos saque información que se adecua a nuestras convicciones. ¿Ese algo qué es, por favor? Por ejemplo, si nosotros ponemos me gusta y yo soy pues animalista, pues yo tendré un timeline que parece que el mundo es solamente animalista, o si yo soy de derecha, todo será de derecha o de izquierda, y lo que hace justamente es hacer que si yo veo información de ese tipo, pues yo la voy a publicar. Entonces, hay que tener primero, empezar a formar en este tema de la conciencia sobre cómo funcionan los algoritmos, ¿no es cierto? Y otro tema que también es el tema de la afinidad con la que uno comparte según el contacto, ¿no? Es decir, yo lo comparto porque usted me lo pasó. Como usted es periodista, pues yo no compruebo. Cuando, pues, por ejemplo, quienes estudiamos 4 años para verificar, pues sabemos que, pues, si, aunque sea nuestra mamá, como nos enseñaron siempre en la facultad, uno tiene la obligación de verificar. Y en este punto, el tema de la afinidad... La mamá también puede estar engañada. Sí, claro. No, Dude. la afinidad es un factor muy preponderante en compartir, ¿no es cierto? Como me dice mi amigo, yo lo comparto y eso va produciendo también un efecto que se vuelve viral, ¿no? Es justamente un cálculo matemático lo que está detrás de los algoritmos de Facebook, que un poco toma en cuenta cuán fresca es la información, cuánta afinidad genera esta información, el tipo de contenido, si es video, audio y tu relación con ese tipo de contenido, y finalmente también la publicación anterior de ese muro, tú reaccionaste o no. Si reaccionaste, de alguna forma te vuelve a aparecer. Entonces generas un grupo muy pequeño de gente, puedes tener 500 amigos en Facebook, pero terminas viendo la información de 15 a 20 personas, que es lo que te presenta este algoritmo de Facebook. Realmente es conciencia ciudadana. Es también empezar nosotros a, de alguna forma, romper estos esquemas en los que todo el mundo está dentro de las redes sociales, pero sin ningún tipo de criterio. Ese criterio es el que hay que fortalecer en los más jóvenes. El criterio de un poco saber seleccionar y saber también tomar la información con pinzas, no porque está en internet, es cierto, no porque fue publicado, digamos, por alguien y lo colocó allí, ya podemos creerle. Ha habido casos en los cuales instituciones han caído engañadas por cuentas falsas muy similares a las reales. Una vez más tendríamos que concluir que todo se remite a un ejercicio consciente de la libertad, no solo de la libertad de emitir, de la libertad de consumir. Sí, pero yo creo que hace falta también ser un poco más proactivos. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que circule información falsa cuando hay emergencias y las cuentas oficiales no estén proactivas para irles desmintiendo, ¿no? Esto que hoy se le llama de los fact-checkers, ¿no? Los periódicos hoy en los últimos 4 años que han ganado los últimos premios se dedican a confirmar la información incluso del discurso público en tiempo real, debates, datos, Hace poco se denunció la existencia de miles de troles a favor de la corriente del expresidente Rafael Correa. ¿Ustedes consideran que esto es así? Ustedes como observadores y personas informadas respecto del uso de las redes sociales, ¿ustedes creen que están actuando de verdad miles de cuentas a favor de esa corriente? Sí, por supuesto, cada vez hay más humo, siempre hubo humo y de todas las tendencias, ¿no? De todas las tendencias. No, y eso se ve en elecciones, es muy fácil ver cuando hay hashtags y usted puede ver que son cuentas que repiten la información y cada vez más sofisticadas, ¿no? Pero los miles de dólares se sienten en las redes sociales. Es parte de la... Si hay quien invierte 100,000 versus el que invierte 1,000, como claro, te decía, se va a sentir. por supuesto. En elecciones más todavía. Y como te decía yo un poco, el tema es que tanto las noticias falsas, cuanto los troll center, cuanto esta gente que se dedica a emitir información falsa, finalmente se reduce a un negocio comunicacional con poca ética, en el cual justamente contratas a gente que te ayuda a emitir o alterar esta percepción. Y eso es dinero. Para concluir este diálogo, se nos viene el tiempo encima y es una pena porque es un tema fascinante y necesario. Políticos mentirosos y ciudadanos ingenuos, incautos, ha habido toda la vida, siempre. La pregunta es qué ocurre ahora que se trabaja a través de las redes en un sentido y en otro. Y yo le pregunto, ¿cuál será el impacto de las redes sociales en las próximas elecciones, por ejemplo? Bastante fuerte. Hemos visto que ha ido creciendo la difusión de información falsa, la difusión de encuestas falsas, y eso lo vimos en la elección anterior. Preocupante lo que está sucediendo, incluso en nuestro país, porque ahora este tipo de difusión altera un poco la percepción. Sin embargo, la gente de todas formas suele tener definido su voto. Hay parte de la población que tiene también
todavía no ha elegido un candidato y sin embargo yo pongo en tela de duda mucho el nivel de influencia que puedan tener las redes sociales para que yo cambie mi voto también. Es decir, pueden ser técnicas que funcionen para empujar a ciertas personas, pero no al común de la población. La gente cada vez tiene más educación y de alguna forma sí se van filtrando y frenando este tipo de cosas. Hay un último estudio en el que se detectó que el problema no es tanto nuevamente de los bots o los troll centers. Este es un último reciente, ¿no? Sino la conclusión es pereza mental. Por eso la gente comparte información falsa. Por ejemplo, lee un titular y ni siquiera se da el tiempo de dar clic para ver a qué fuentes corresponde. Googlee, por lo menos copie, pegue el titular, mire si hay otros medios. Y los medios también pues confluyen en esto, porque si la fuente es redes sociales y en las redes sociales no están confirmadas y crean titulares para ganar tráfico, el famoso clickbait. Entonces, todo este círculo hay que empezar a romper para que en las siguientes elecciones pues necesitamos iniciativas ciudadanas para poder hacer este chequeo, fact-checking. En Brasil pasó recientemente, en México, y a nivel desde la academia y uniendo fuerzas con los medios, poder que estas elecciones no sean como las anteriores, donde circuló la mayor cantidad de información falsa. Si las redes sociales nos pertenecen a todos y todos podemos participar en ellas, pero también podemos ser víctimas de ellas, este es un tema que nos interesa. Gracias a nuestros invitados por estar aquí en esta mañana. José Rivera, docente, investigador, consultor para medios y empresas de comunicación digital, y Cristian Espinosa, periodista, director de coberturadigital.com, máster en nuevas tecnologías. 7 de la mañana, 28 minutos.